El 6 de febrero de 2014, 5 finlandeses cortaron con una motosierra el hielo de un río noruego y se metieron bajo la montaña. Del otro lado debían salir todos. Salieron 3. Ocurrió a más de 100 metros de profundidad, en un estrechamiento donde 2 personas con equipo no caben una al lado de la otra. Desde ahí no había camino de vuelta. Después las autoridades noruegas prohibieron recuperar a los fallecidos, y mes y medio más tarde sus amigos volvieron, y lo hicieron ellos mismos, sin permiso. Pero todo empieza mucho antes, y de una manera mucho más tranquila. En el norte de Noruega, en la provincia de Nordland, cerca de la ciudad de Mo i Rana, hay un valle angosto, Plurdalen. Por su fondo corre el río Plura. En un tramo simplemente desaparece, se mete bajo la montaña y sigue fluyendo dentro de la roca. La roca aquí es caliza y mármol. El agua la fue disolviendo durante milenios y excavó en el macizo todo un sistema de galerías. Se la conoce como Plura Grota. La parte explorada mide cerca de 3 kilómetros y la profundidad no baja de 135 metros. Casi toda la cueva está inundada. A un tramo así se le llama sifón, un pasaje lleno hasta el techo, donde no se puede emerger ni sacarse la boquilla de la boca. Solo se atraviesa con equipo autónomo, y cualquier problema hay que resolverlo exactamente en el punto donde ocurrió. No hay a dónde ir. La primera inmersión la hicieron en 1980 los noruegos Svein Grundström y Björn Fagertun. Desde 1987, el sistema lo fueron desentrañando los buzos del Cuerpo de Bomberos noruego, año tras año, tramo tras tramo. Para 1997 habían filmado y cartografiado casi 3 kilómetros de galerías. El agua del Plura está fría todo el año. Las mediciones dan entre 2 y 7 grados según la temporada. No es un frío al que uno se acostumbre. En agua de 2 grados, una persona con traje seco pierde calor durante horas. Y mientras más tiempo pasa bajo tierra, más le pesa eso en la cabeza. La profundidad, sumada al frío, coloca al Plura entre las cuevas inundadas más duras del norte de Europa. Aquí no se viene a aprender. Vienen los que ya hicieron todo lo que tenían más cerca de casa. En 2006, desapareció en el sistema un buzo noruego. Su cuerpo lo recuperaron espeleobuzos británicos a fines de agosto de ese mismo año. A comienzos de la década de 2010, al Plura viajaba un círculo reducido de buzos técnicos de toda Europa. Los 5 hombres que llegarían a este valle en el invierno de 2014 no se conocieron en Noruega. Los juntó Ojamo, una mina inundada al oeste de Helsinki. Los buzos finlandeses convirtieron esa vieja explotación de caliza en su campo de entrenamiento. Ahí pasan años puliendo lo que después hacen en cuevas de verdad. La comunidad finlandesa de buceo en cuevas es pequeña. Unas pocas decenas de personas que se conocen de cara y se sumergen en los mismos lugares. Ojamo era uno de esos lugares. El más experimentado de los 5 era Patrick Grönqvist, 42 años, bombero de Porvoo. Para 2014 llevaba unos 17 años buceando. Kai Kankanen, 46 años, electricista de Vantaa. Jari Wotarinen, 40 años, jefe de producción de Valkeakoski. Vesa Rantanen, ingeniero proyectista eléctrico de Hämeenlinna. Las fuentes dan su edad unas veces como 30 años y otras como 33. Jari Usimaki, 34 años, ingeniero mecánico de Espoo. Los 5 tenían la certificación CCR Full Cave. Es la habilitación para bucear en cuevas con recirculador de circuito cerrado, un equipo que no suelta la exhalación al agua, sino que la hace pasar por un absorbente de dióxido de carbono y se la devuelve al buzo con oxígeno añadido. La ventaja es evidente. Con un recirculador se baja bajo tierra por muchas horas y no hay que arrastrar una montaña de botellas. También tiene su precio. Al aparato hay que vigilarlo sin parar. Y con esfuerzo intenso en profundidad, el absorbente puede no dar abasto. Entonces el dióxido de carbono se acumula en el circuito. Ninguno de los 5 era buzo profesional. Un bombero, un electricista, 2 ingenieros, un hombre de planta. Las cuevas eran aquello por lo que pedían vacaciones y guardaban dinero. En el otoño de 2013, algunos de ellos lograron en el sistema algo que antes no le había salido a nadie. El sistema tiene una segunda entrada conocida. Se llama Steinuglefloget y queda del otro lado del macizo, una cueva seca, una grieta en la ladera derrumbada de un cerro. Durante décadas nadie supo si Plura Grota y Steinuglefloget se conectaban bajo tierra o si eran 2 galerías distintas en la misma roca. En septiembre de 2013, un grupo finlandés encontró y atravesó esa conexión.
La primera travesía completa la hicieron Kai Kankanen, Patrick Gronqvist y Sami Pakarinen. Para la comunidad fue un acontecimiento. El hallazgo explicó cómo se unen las dos partes del sistema dentro del macizo calizo. En el mundo del buceo espeleológico, a una ruta así se le llama travesía. La idea es entrar por un lado de la montaña, pasar por debajo de lado a lado y salir por el otro, y casi nunca se da la vuelta. Apenas pasas la mitad, volver queda más lejos y sale más caro en gas que seguir adelante. La parte subacuática de la travesía del Plura son unos 2000 metros de galería, y no va en horizontal. Desde la pequeña laguna de entrada, la galería baja hasta unos 130 metros de profundidad, y después vuelve a subir. La salida en Steinuglefloget queda a unos 100 metros por debajo de la superficie. Cuando emerges, todavía no estás afuera. Gronqvist llamaría después a la parte profunda del Plura el sifón más hondo del mundo atravesado de lado a lado. La formulación es discutible, pero muestra bien lo que esa conexión significaba para ellos, un logro del que después se habla en un círculo cerrado. Después de septiembre de 2013, la travesía dejó de ser un enigma. Ahora los llamaba de vuelta, y ya en el otro sentido. Elegir febrero parece raro, solo si lo miras desde afuera. En verano el río Plura arrastra agua de deshielo y sedimento. Todo eso entra al sistema, levanta el limo del fondo y convierte las galerías en una nube blanca donde la linterna alumbra el brazo estirado y nada más. En invierno el río se calma, el sedimento se asienta y el agua del sistema queda bastante más transparente. La mejor visibilidad del año le toca al Plura en los meses fríos. Febrero en Plurdalen significa además un valle vacío. No hay extraños, nadie trabaja a tus espaldas. El equipo se puede desplegar con calma. Había una tercera razón, que no tenía que ver con el agua. El proyecto se pensó más grande que una sola inmersión. Los autores finlandeses Janne Suhonen y Antti Apunen preparaban una película sobre un intento de récord de distancia en buceo de cuevas, y al valle llegó un equipo de rodaje. Parte de las inmersiones se iban a filmar con cámaras de casco, las mismas cuyas grabaciones terminarían siendo la base de una historia completamente distinta. El 6 de febrero de 2014, los 5 iban a hacer la travesía por segunda vez en la historia, y por primera vez en ese sentido. Entrada por el río Plura, salida por la cueva seca de Steinuglefloget. El tiempo previsto de inmersión era de unas 5 horas. Cerca de 2 horas no se las come el camino, sino la descompresión. Después de unos 130 metros de profundidad, no puedes simplemente subir. Hay que quedarse horas colgado en paradas intermedias mientras los gases disueltos en la sangre salen despacio. Para acortar el camino, llevaron propulsores subacuáticos, esos scooters que remolcan al buzo, ahorran fuerzas y mezcla respirable, y son, al mismo tiempo, un objeto de más que puede atascarse o fallar. Decidieron dividir al grupo en 2 y separarlos en el tiempo. La razón era técnica. Después de los primeros buzos, el agua se enturbia, y el segundo equipo necesita tiempo para que vuelva a asentarse. La mañana del 6 de febrero empieza con una motosierra. La pequeña laguna de entrada del río Plura está cubierta por una capa de hielo de alrededor de medio metro de espesor. La cortan, sacan un trozo triangular y lo arrastran sobre la nieve. Queda un agujero abierto en el hielo, que es, además, la única entrada al sistema. Y también, si algo sale mal, el único camino de vuelta. La temperatura del agua ese día ronda los 2 grados. Cerca de las 12:30 entran al agua Patrick Gronqvist y Jari Vuotarinen, la primera pareja. Unas 2 horas más tarde, alrededor de las 2:15, van detrás Kai Kankanen, Vesa Rantanen y Jari Usimaki. Ese intervalo tiene su contracara. Bajo el agua, dentro de la cueva, no hay comunicación, ni radio ni teléfono. Los 2 grupos quedan bajo tierra aislados entre sí y de todos los demás. La primera pareja avanza siguiendo el hilo guía, una cuerda fina tendida a lo largo de la ruta, con la que en agua turbia se encuentra el camino. Perderlo en una cueva inundada significa perder por completo la orientación. La galería baja. Gronqvist y Vuotarinen llegan a una profundidad máxima de unos 132 metros. A esa profundidad, todo funciona distinto. El gas se vuelve denso, cada inhalación cuesta esfuerzo, no se puede apurar nada. Un movimiento de más cuesta respiración, y aquí la respiración cuesta tiempo. Del agua a 2 grados, el cuerpo lo separa una fina capa de aire bajo el traje seco. Romper el traje en profundidad ya no es cuestión de incomodidad. Hasta la salida más cercana hay horas. Alrededor de 1 hora después de entrar, Gronqvist se da vuelta.
Detrás de él no hay nadie. Grönqvist gira y regresa sobre sus pasos, siguiendo el hilo guía. Encuentra a su compañero a unos 111 metros de profundidad. Jari Wotarinen quedó atascado en un estrechamiento. Así se le llama al lugar donde el pasaje se angosta tanto que el buzo pasa justo, girando de costado. Según una de las versiones, el propulsor se trabó debajo de una roca, y el propio Wotarinen quedó enredado en un cabo que salía de su equipo. En el buceo de cuevas es un caso frecuente, y a la vez, uno de los más peligrosos. En semejante angostura no se puede tirar a la fuerza. Mientras más trabaja la persona, más rápido se le descontrola la respiración. Ayudarlo metiéndose detrás tampoco se puede. El segundo queda apretado igual y gasta su gas a la misma velocidad. Lo que sigue se conoce por lo que contó Grönqvist. Wotarinen pidió circuito abierto, gas de emergencia desde una botella común, por fuera del recirculador. El circuito abierto exhala hacia afuera y por eso entrega mezcla limpia con seguridad, pero su reserva es limitada y en profundidad se consume muy rápido. Grönqvist le pasó la boquilla de su propia reserva. Wotarinen tomó unas 10 inhalaciones y volvió a su aparato. Los análisis del accidente vinculan ese comportamiento con la hipercapnia, el exceso de dióxido de carbono en el circuito respiratorio. Con ella, crece la falta de aire, la cabeza se confunde, aparece el pánico. Y lo peor es que la persona por lo general no entiende qué le está pasando y sigue tomando decisiones como si todo estuviera bien. En uno de los intentos de cambiar la boquilla, Wotarinen aspiró agua. Grönqvist no logró liberarlo ni sacarlo de ahí. A esa profundidad no hay ni tiempo ni fuerzas para intentos largos. A los pocos minutos quedó claro que ya no se podía hacer nada más. A partir de ahí, Grönqvist se quedó solo en la parte profunda del sistema. En su muñeca, en ese momento, corría una cuenta que por sí sola se estaba volviendo un problema. El computador de buceo recalcula todo el tiempo cuántos minutos habrá que pasar en las paradas durante el ascenso. En el plan de Grönqvist eran 120 minutos. Mientras peleaba por su compañero y se quedaba en la profundidad máxima más tiempo del previsto, la cifra pasó de 400, 7 horas en lugar de 2. Saltarse esas paradas con semejante perfil significaba enfermedad descompresiva casi asegurada, burbujas de gas en los tejidos y en la sangre, daño en las articulaciones y, en el peor de los casos, en la médula espinal. Después empezaba la aritmética. La reserva de mezcla respirable estaba calculada para un plan de 5 horas. Todo lo que pasara de ahí había que sacarlo de lo que quedaba y repartirlo entre las paradas. Hasta el agujero en el hielo había más distancia que hasta Steinuglefloget. Grönqvist siguió adelante, solo, sabiendo que su compañero quedaba atrás, en el estrechamiento, y que eso ya no se podía cambiar. No sabía qué pasaba con los otros 3. No sabía siquiera si habían llegado a la parte profunda, y avisar a la superficie tampoco podía. La descompresión dentro de una cueva no es como la descompresión en el mar. Sobre la cabeza no hay superficie, hay 100 metros de roca. Después vinieron horas colgado casi sin moverse en agua de 2 grados. En esa etapa, los movimientos bruscos son más peligrosos que el frío. Entrar en calor, imposible. Irse, imposible. Queda mirar los números y esperar a que lleguen a 0. Más tarde describiría esa espera en pocas palabras. Estaba convencido de que ninguno de los demás había salido con vida. Y 2 horas más atrás venía el segundo equipo. Kai Kankanen, Vesa Rantanen y Jari Usimaki bajaban por la misma galería inclinada hacia la parte profunda del sistema. Según el plan, minuto a minuto, sin saber nada de lo que había adelante. En el estrechamiento quedaba el compañero fallecido. El paso estaba bloqueado. La profundidad de ese estrechamiento, las fuentes la dan de distintas maneras. Unas hablan de 110 metros, otras de 125. Los datos son contradictorios. Adelante iba Rantanen. Intentó seguir. Quedó trabado en la abertura angosta y con enorme dificultad consiguió pasar. Le costó más de 15 minutos en la profundidad máxima. Ni esos minutos ni el gas para cubrirlos estaban en el plan. Ya del otro lado del estrechamiento, Rantanen quedó en la misma situación que Grönqvist, hacia atrás, únicamente por el mismo lugar. Hacia adelante, casi 2 kilómetros hasta la salida. Fue hacia la salida. Jari Usimaki falleció en ese mismo lugar, poco después. La versión oficial de la investigación noruega. Entró en pánico al encontrarse con lo que vio en el estrechamiento. Hay otra interpretación, que viene de los análisis dentro de la comunidad de buceo. Usimaki pasó a circuito abierto y se quedó sin gas.
A esa profundidad no quedaron testigos, así que no hay con qué elegir entre las versiones. Kankkanen evaluó la situación. Ayudar ya no se podía, y meterse en el estrechamiento con el riesgo de enredarse él mismo significaba sumar un tercero a los dos fallecidos. Dio la vuelta y regresó, solo, por todo el trecho ya recorrido, hacia el agujero en el hielo por el que habían entrado unas horas antes. Para la tarde del 6 de febrero, bajo la montaña quedaban 3 con vida. Cada uno salía a su manera. 2 se abrían paso hacia adelante, atravesando la montaña. El tercero volvía atrás, hacia el agujero en el hielo. Patrick Gronqvist pasó bajo el agua unas 8 horas y media. Salió a la cueva seca de Steinuglefloget cerca de las 9:15 de la noche. Vesa Rantanen llegó al mismo lugar, solo que le salió más caro. No le alcanzaba el gas y cortó la descompresión unos 80 minutos antes de lo debido. El cálculo era simple. Quedarse sin mezcla respirable en profundidad es más peligroso que subir sin completar las paradas. Los dos llegaron a una sala con aire, pero seguían dentro de la montaña, unos 100 metros por debajo de la superficie. Ahí estuvieron cerca de 1 hora sin moverse, no para descansar. Después de una descompresión así, un esfuerzo brusco puede resultar mortal para alguien a quien le quedó demasiado gas en los tejidos. Después empezó la subida. Cueva seca arriba, de roca en roca, con el equipo mojado, tras 8 horas en agua de 2 grados, hacia la grieta de la ladera. Kai Kankkanen, a esa altura, seguía bajo el agua. En total pasó sumergido unas 11 horas y media. En el camino de regreso le falló el propulsor. El último tramo, para el que estaban previstos 15 minutos, le llevó 45. Avanzó por sus propios medios, empujando el equipo delante de él. Las paradas también las recortó. El oxígeno no alcanzaba para el protocolo completo. El agujero abierto por la mañana con la motosierra, para la noche ya se había vuelto a cubrir con una capa de hielo de alrededor de 1 centímetro. Kankkanen la rompió, empujó el equipo hacia arriba y salió él mismo. Gronqvist y Rantanen, al encontrarse en la cueva seca, todavía no sabían qué había pasado con los demás. Kankkanen, mientras tanto, salía solo. El cuadro completo se armó recién en la superficie. De los 5 salieron 3. Al hospital se los llevaron esa misma noche. Los 3 tenían señales de enfermedad descompresiva. Gronqvist y Kankkanen salieron mejor parados. El peor golpe se lo llevó Vesa Rantanen, el que más tiempo se quedó en el estrechamiento a la profundidad máxima. Desarrolló una lesión de la médula espinal, trastornos de la sensibilidad, problemas para caminar, reflejos alterados. Lo trataron en una cámara hiperbárica noruega. Las fuentes mencionan unas veces Bergen y otras Tromsø. El método es uno solo. Se vuelve a someter a la persona a presión para que las burbujas de gas en los tejidos se disuelvan, y después se la va sacando despacio y según protocolo. En total, Rantanen pasó por unas 20 sesiones en un mes. Las primeras señales de que la sensibilidad y el movimiento volvían aparecieron después de la tercera. La noticia dio la vuelta al mundo en un día. 2 buzos finlandeses fallecieron en una cueva noruega. La investigación siguió su curso. La policía noruega interrogó a los sobrevivientes y reunió sus declaraciones. Las conclusiones repitieron lo que ya se sabía. Un cabo enredado en el caso del primero, pánico en el del segundo. Las formulaciones son cautelosas, y eso no es casualidad. El cuadro se reconstruyó a partir de los relatos de 3 personas agotadas, de los registros de los instrumentos y de lo que se alcanzaba a ver en el lugar. Después las autoridades decidieron lo siguiente: prohibir las inmersiones en el sistema y cerrar el acceso a la cueva. Los 2 fallecidos quedaron donde los alcanzó la desgracia, lejos de las 2 salidas. Para las familias, eso significaba un funeral en el que no había de quién despedirse. La parte noruega hizo lo que se hace en los casos sin salida: llamó a los británicos. A Plurdalen llegaron 3, Rick Stanton, John Volanten y Jason Mallinson. En el mundo del buceo espeleológico son los primeros nombres de la lista. 4 años después, el mundo entero los conocería, tras el rescate en una cueva inundada de Tailandia. No entraron por el lado del río. Los británicos subieron hasta Steinuglefloget, bajaron por la cueva seca y entraron en la parte inundada desde ese lado, para ver el lugar con sus propios ojos. Liberar rápido al primero de los fallecidos no era posible. Su equipo estaba enredado en las líneas, y al segundo no había cómo llegar mientras el paso siguiera bloqueado. Con una sola inmersión, ahí no alcanzaba. Stanton describió el panorama sin rodeos. Es un asunto largo, muchas inmersiones profundas y frías, y va bastante más allá de lo que se les había pedido.
La operación oficial se dio por terminada. Las autoridades noruegas consideraron que la recuperación era demasiado peligrosa. Aparte, Stanton dijo algo que después se citó mucho. Esos dos nunca deberían haber fallecido. Según las reglas, todo es impecable. Nadie tiene derecho a exigirles a los rescatistas que arriesguen la vida por los fallecidos. Así están escritos los protocolos en todo el mundo, y discutirlos es difícil. Los sobrevivientes se enteraron de esto todavía estando en el hospital. Rantanen, en ese momento, estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Para los finlandeses la conclusión era una sola: nadie más iba a ir por los fallecidos. La idea de volver nació ahí, no como un impulso, como un problema que por fuerza debía tener solución. Mes y medio después del accidente, la gente volvió a llegar al valle. De la organización se hizo cargo Sami Pakarinen, el tercer participante de aquella travesía de septiembre de 2013. El argumento del equipo era simple: ese sistema lo conocen mejor que cualquiera de afuera. Había un segundo motivo, que decían en voz alta: mientras los fallecidos siguieran en la cueva quedaba cerrada, para todos y por mucho tiempo. La recuperación era también una manera de devolverle el plura a la comunidad del buceo espeleológico. Permiso, eso sí, nadie lo dio y nadie lo pidió. La prohibición seguía vigente. El 22 de marzo de 2014, el equipo se reunió en Plurdalen, en silencio, en camiones, autos, trineos y motos de nieve. Las estimaciones sobre el número de personas no coinciden. Distintas fuentes hablan de 17, de 24 y de 27, contando finlandeses y noruegos juntos. Se prepararon distinto que en febrero. El plan se armó contemplando cada falla de equipo imaginable. Lo primero fue subir hasta la cueva seca de Steinuglefloget más de 1 tonelada de carga. La llevaron por partes, con un cabrestante y un cable, ladera arriba. A lo largo de la ruta dejaron unas 50 botellas de gas, con margen para escenarios que, como todos esperaban, no harían falta. Del lado del Plura, a 1 kilómetro más o menos de la entrada, instalaron un refugio subacuático. Es una campana con aire bajo la bóveda, donde durante la descompresión puedes sacar la cabeza, quitarte la boquilla, hablar, entrar en calor. En paradas de varias horas eso vale muchísimo. El grueso del trabajo en profundidad lo asumieron 3: Pakarinen, Gronqvist y Kankanen. Vesa Rantanen, que todavía no se recuperaba de la lesión medular, dirigió la operación desde la superficie. Todas las inmersiones de trabajo se filmaron con cámaras de casco, de antemano y a propósito. Era un seguro. Cada paso bajo el agua había que poder respaldarlo, para la investigación y para las familias. El plan se dividió en etapas. Primero, soltar de las líneas al primero, en aquel mismo estrechamiento, a unos 120 metros de profundidad. Después, trasladar a los dos a través de la parte profunda del sistema hasta Steinuglefloget. Todo eso en series de inmersiones, con varias horas de descompresión después de cada una. La operación llevó 5 días. A los 2 compañeros los llevaron hasta Steinuglefloget y los entregaron a los servicios noruegos, primero a uno, al día siguiente al otro. De ahí en adelante los sacaron ya los rescatistas, por la misma ruta de subida que en febrero habían recorrido los vivos. Pakarinen llamó él mismo a las autoridades a la mañana siguiente. A la policía le entregaron todas las grabaciones de las cámaras y el equipo recuperado. El 26 de marzo, en la entrada de Steinuglefloget, se celebró un oficio en memoria de los fallecidos. Después llegó la hora de responder. La parte noruega estaba obligada a investigar. Las fuentes no coinciden en si hubo detenidos entre los participantes. El proceso duró cerca de medio año. Al final, no se presentaron cargos. Patrick Gronqvist recibió la medalla de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia. A fines de abril, unas 2 semanas y media después del entierro, los 3 sobrevivientes se fueron 2 semanas de viaje espeleológico a España y Francia. Ninguno de ellos dejó las cuevas. En 2016 se estrenó el documental Diving into the Unknown, dirigido por Juan Reina, aquel mismo proyecto que había empezado como una historia sobre un intento de récord. La cueva más tarde volvió a abrirse al buceo. En abril de 2024 falleció en el sistema el buzo estadounidense Jared Hires, y 2 años después, Pakarinen y Gronqvist volvieron a recuperar a unos fallecidos, en otro país, a pedido de otra gente. 12 años más tarde, hacían aquello que habían aprendido bajo la montaña noruega,